mismo por WhatsApp al 345-402-1442. Vértice Pilates, tu bienestar pensado por expertos. Ahí está bien. 19, 12 minutos, muchísimas gracias. Qué lindo, lo vamos llevando al programa con un montón de llamados y de gente que viene participando y cositas que nos han quedado, pero bueno, se nos va el tiempo, hay que aprovecharlo al máximo. Está la gente de la red inmobiliaria, la persona de María Laura Ramos, María Laura como te conocen. Gracias por estar, bienvenida, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación de siempre y bueno, y a toda la audiencia por escucharnos. Y un tema que es muy interesante, compra-venta. Sí, bueno, la compraventa inmobiliaria es algo que nos atraviesa a nosotros como corredores inmobiliarios en el día a día, pero también es muy importante en todo lo que tiene que ver con la sociedad, ¿no es cierto? Porque bueno, la compraventa inmobiliaria es parte muchas veces del sueño de una persona, ¿no? El adquirir su primer vivienda o también de aquellas personas que por alguna razón tienen que vender esa vivienda y que no siempre lo hacen porque quieran, ¿no? Muchas veces, hoy vemos muchos casos, por ejemplo, de gente que se traslada a localidades donde sus hijos viven, y no porque quieran, sino porque se van poniendo un poco más grandes. Entonces, todo ese proceso que se genera a partir de esa decisión o de esa decisión a medias, en realidad, de querer vender la casa, hace que la función nuestra como corredores inmobiliarios sea muchas veces de acompañamiento, ¿no? O sea, uno a veces cuando ve el corredor inmobiliario, ve a aquella persona, bueno, que me va a vender la casa, que va a fijar un valor, que va a tasar esa propiedad, pero tenemos que tener muy en cuenta ese rol social que nosotros cumplimos como corredores inmobiliarios en todos los aspectos, ¿no? Es interesante esto porque, viste que a veces se dan situaciones muy extrañas o muy particulares, mejor dicho, utilizando un término suez, cuando alguien se calienta con alguna cosa y está haciendo un mal negocio, pero ahí entran también ustedes, cuando juega ese mano a mano, pelo a pelo, me lo da y te lo trae, y siempre alguien sale perdiendo en eso. Por eso es importante esto justamente que estamos charlando, ¿no? El asesoramiento. Sí, por supuesto. Mira, Marcelo, muchas de las veces que ocurre esas cuestiones, nosotros a veces nos traen algunos problemas de ese tipo, y generalmente es porque a veces no consultan directamente a un corredor inmobiliario. Muchas veces lo vemos con problemas en la documentación, por ejemplo. Hay gente que dice, bueno, mira, compré una casa y vos le pedís la documentación y en realidad no tienen nada, ¿no? Muchas viviendas a veces sociales que se venden, que otras personas la adquieren y que en realidad le dieron la llave y directamente la persona entró por ese sueño, como yo te digo, de la casa propia, claro, y que muchas veces pueden pagarlo de una determinada manera y la gente accede. Hace poquito me pasó un caso de una estafa. Me llama un cliente, yo tenía publicado un terreno en internet y me llama y me pregunta, me acuerdo que era un domingo y bueno, estaba respondiendo justamente el mensaje, me llamó la atención y me dice, ¿vos tenés esta propiedad a la venta? Sí, claro, le digo yo. Entonces me pregunta si esa propiedad, cómo seguía la venta, si él lo había comprado. Yo le digo, mirá, le digo, la verdad que el propietario no me avisó nada, es muy difícil que la haya vendido, si no yo hubiera sabido. Y bueno, finalmente había sido una estafa, ¿no? La persona fue, entregó un vehículo en un determinado lugar, esta persona desapareció. Por eso es importante que la gente, sobre todo, porque estamos hablando de valores o sea, un dinero muy considerable. A veces las personas compran una vivienda y se desprenden de un importante capital, una vivienda, un terreno, lo que fuere, pero no toman los recaudos necesarios para poder justamente que esa operación se haga efectiva. Y por eso siempre recomendamos hacerlo con un corredor inmobiliario, con un profesional matriculado en un colegio, donde
tiene un respaldo si llegara a ocurrir alguna cuestión, ¿no es cierto? Así que eso que vos estás comentando, más allá de las propiedades, es importante, es muy común, pero muy común, el tema de confiarse. Yo confío en esta persona, siempre te repite lo mismo, yo confío en esta persona, le entregué el vehículo, el tipo desapareció. Exacto. Y el terreno no lo tiene él, lo sigue teniendo, hay que ser a policía, bueno, toda una historia, pero es muy común, más de lo que uno piensa, María Laura. Sí, lamentablemente es más común de lo que uno piensa y como te decía Marcelo, el tema de la documentación en regla de la propiedad es una de las principales cuestiones donde las operaciones después fracasan, ¿no? El otro día viene una clienta, nosotros trabajamos mucho con clientes, no solo con aquellos que nos traen las propiedades para vender, sino aquellos compradores. Cuando el comprador confía en vos, vos podés buscarle propiedades en toda la ciudad, no solamente a través de la red inmobiliaria, sino con otros también corredores, porque las personas ven publicaciones, pero después cuando confían en el corredor que lo asesora, te traen y dicen, mira, quiero esta propiedad, conseguímela, negociámela porque quiero confiar en tu trabajo. Y me pasó que la chica tenía un crédito hipotecario justamente para presentar la casa y la propiedad directamente no había terminado ni la sucesión. Entonces, esa persona probablemente se ilusiona con una casa, después finalmente fuimos pudiendo conseguir las distintas documentación que requiere, etcétera, pero la gente en general, muchas veces el vendedor, que no es, o sea, no es porque no conozca, porque no necesariamente tiene que conocer, porque cuando hay sobre todo sucesiones, hay un montón de términos mucho más técnicos que la persona no sabe y que no está en condiciones de venderlo, y que justamente esas características hacen que por ahí o alguien se ilusione y pierda, o que por ahí avancen en algún negocio entre privados y que después no pueda ser llevado a cabo, ¿no? En este caso pudimos resolverlo, pero a la chica se le vencían los plazos y el día que se le vencía el plazo estábamos terminando de entregar la documentación porque, bueno, hubo que hacer un montón de cuestiones, no solamente la parte de determinar parte del sucesorio que hizo el abogado que faltaba, sino planes y un montón de cuestiones que requieren los bancos hoy, ¿no? Hay una muy interesante de Daniel Forrici. Gracias por la pregunta, y justamente están para eso, ese tipo de cosas, lo que vos me estás preguntando. Él dice, me ofrecieron hacer un negocio, no soy muy rápido, pero en un terreno más o menos grande, me dijeron para hacer un edificio de tantos pisos y me querían dar un departamento, para mí que me están... Está bien. Quedó claro. Bueno, no sé. La profesional va a responder. Hola Daniel, no sé si es Daniel Forrici, que yo conozco, pero bueno, y si no, lo saludo igual. En realidad, en general, cuando se hacen desarrollos inmobiliarios, eso va a depender de qué se pueda desarrollar, cuántos metros cuadrados se pueda desarrollar en ese terreno que se va a construir. Normalmente, y esto te digo normalmente porque es lo que se suele estimar, entre un 12 y un 15% es lo que se paga en metros cuadrados sobre lo edificable. Hay que estudiar bien el caso y saber... Claro, pero para eso están, o sea, yo, qué sé yo, a lo mejor me están haciendo una jugarreta y a lo mejor en vez de un departamento puede tener dos. Claro, por eso, bueno, siempre es importante consultar porque, bueno, tenemos que entender por ahí para darle la respuesta a Daniel bien del negocio, bien del terreno. No es lo mismo un terreno ubicado en pleno centro de Concordia que un terreno ubicado en las afueras. No es lo mismo si ese terreno, por ejemplo, no tiene servicios y quien le ofrece estas cuestiones tiene que traer todos los servicios, pagar un transformador en la cooperativa eléctrica. Es decir, claro, hay un montón de otras variables que hacen que no podría decirle y responderle la pregunta a Daniel si sí o si no, digamos, claro, a lo que nos dice, ¿no? Tendríamos que estudiar y por eso sí es importante, como le digo, si él tiene dudas, acercarse a cualquier corredor inmobiliario. Nosotros estamos abiertos como red inmobiliaria como para poder ver, porque probablemente después Daniel quiera vender después ese departamento que le construyan, ¿no? Ustedes tienen un contacto directo con la honestidad de las personas. Debe ser uno de los pocos, así pensando medio rápido, porque yo puedo ir a hacer una nota y me pueden mentir. O puedo ir a hacer una nota y me pueden cambiarla porque no estuve. Pues ustedes necesitan papel en mano, ven el comportamiento de cómo son las personas que ya están lo suficientemente duchos para decir, este tipo está jugando mal, esta tipa está jugando mal, le falta algo fundamental. Mirá que, digo, ¿cómo se trabaja con eso de, porque es directo, no hay posibilidad de que no sea mala leche si quiere hacer una macana a alguien? No, claro, por supuesto, nosotros obviamente nos damos cuenta si alguien está actuando de mala fe. Eso también tiene que ver con la elección de los clientes con los que uno quiere trabajar. Nosotros hay ciertos clientes con los que directamente no trabajamos, ¿no? A mí particularmente de lo que me decís siempre me molesta cuando
aquella persona que tiene mayor conocimiento se quiere aprovechar de algo que tiene un conocimiento menor, ¿no? Porque si cuando vos estás en el mismo nivel de conocimiento o la persona puede saber de la información... Firma acá que lo tuyo ya está, ¿viste? Después, claro. Después vemos, después, claro. Claro, entonces yo, digamos, particularmente pasa mucho con la gente de menos recursos, ¿no? Que por ahí tienen un terreno o alguna propiedad con mucho potencial y puede haber algún tipo de inversor, por así llamarlo, queriéndose aprovechar de esa situación. Y esa situación, la verdad que nosotros no estamos para nada de acuerdo entre la red inmobiliaria y uno después, como te digo, con tantos años uno ya sabe con qué tipo de cliente quiere trabajar y con qué tipo de cliente no quiere trabajar, ¿no? Llegó uno más, Pablo, muy inteligente, como todo lo que preguntás, Pablo, así que yo nunca te reconozco nada. Bueno, este tema lo íbamos a tratar con ustedes, es una pregunta. ¿Quién le pone valor a mi casa sabiendo que es zona inundable? Listo, quería que se lo pregunte, bueno, hace una semana que me viene, ahí está realizada, no es doctora, está buena la pregunta, a mí me resulta también interesante, gracias Pablo. ¿Quién le pone el valor a mi vivienda si es zona inundable? Esta casa en particular, si voy a dar poco más, poco menos la referencia, una cuadra prox de la Costanera. Bueno, eso es importante, lo que pregunta Pablo, porque... Perdón, agrego algo más. Sí. Nunca estas viviendas tuvieron beneficio alguno en la cuestión tributaria. O sea, han pagado como, aunque sea zona, ¿es así? Aunque sea zona, aunque sea zona inundable o de cota 14, han pagado como buen hijo de vecino hasta el día de hoy la titularidad, los impuestos, todo como los pago yo acá viviendo a 4 cuadras. Sí. Eso tiene que ver, y para responderle a Pablo, con lo que es el valor de mercado. Entonces vos me preguntás qué es el valor del mercado y tiene que ver con el precio al que está dispuesto a pagar una persona dentro de un mercado informado por ese tipo de bien o servicio. Es un concepto general de economía, ¿no? Cuando nosotros pensamos en una vivienda que está, que se inunda y que es susceptible de inundación, no quiere decir que esté, fuera del mercado. Lo que sí es que va a resignar precio, creo que lo dijo José también en la visita anterior, ¿no? Obviamente que para una persona en Concordia, sobre todo, que tiene una vivienda en una zona inundable, es muy difícil al precio de mercado que alguna persona estaría dispuesta a pagar por esa propiedad, conseguir una propiedad tan cerca del centro y tan cerca, por ejemplo, de la Costanera, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil, y que lo entiendo a Pablo, porque le pasa a muchísimos concordienses, de que tenés una vivienda muy bien ubicada, pero que justamente por cuestiones de desastres de la naturaleza termina estando inundada y eso hace que haya un mercado mucho más chiquitito para ese tipo de viviendas. Lo que no quiere decir es que no haya demanda para ese tipo de viviendas, pero obviamente que castiga el precio, ¿no? Nosotros los corredores inmobiliarios tasamos todos los tipos de vivienda urbana y podemos decirle a Pablo cuánto estarían dispuestos los compradores a pagar por su vivienda, ¿no? Ellos mandaron un audio, ya se lo paso para que lo podamos escuchar. La gente se prende y pregunta, calle Pellegrini, del Castillo, vi 4 casas seguidas en venta. Sí. Sí, sí. De la Escuela Vélez Arfield. Buenas tardes. Pero cuando tasan ponen un precio, cuando ponen a la venta es otro precio. Es un tema sucesorio. No lo entendiste. Vamos a bueno, muchas veces lo que puede... lo escuchamos, digo, para que no te queden dudas, lo escuchamos de nuevo. Buenas tardes. Pero cuando tasan ponen un precio, cuando ponen a la venta es otro precio. Es un tema sucesorio. Es decir, como que compran barato y venden más caro, aunque sea... ¿Entendí yo? ¿Es así? No sé qué es lo que es el mismo... ¿Está escuchando? La misma persona. Ajá. Nosotros como corredores inmobiliarios damos un valor de tasación, que es justamente ese valor en el que en este momento determinado de mercado habría compradores interesados o habría oferentes para ese tipo de vivienda. Después, el valor en el que se ofrece probablemente lo hayan puesto los propietarios. Si es un sucesorio, probablemente se hayan puesto de acuerdo en un valor que puede ser inferior o puede ser superior al valor de tasación, porque en definitiva el valor que nosotros publicamos tiene que ver con la autorización de venta que nos han dado los propietarios. Entonces, no necesariamente coincide. Muchas veces el valor que se ofrece la propiedad... ¿Pero vos partís del precio que yo doy o del que ustedes tasan? No. En realidad... Si una propiedad quiere venderse en el mercado, debería seguir el consejo del corredor inmobiliario. ¿Qué ocurre? Muchas veces los propietarios quieren poner
un valor superior al valor de tasación. Y esto muchas veces tiene que ver con valores sentimentales, ¿no? Es decir, hay una diferencia entre lo que tiene que ver con el precio y el valor. El valor es aquel que la persona considera, y también es un concepto que viene de la economía, considera que eso vale. Por ejemplo, si vos tenés la casa de donde vos te criaste, donde fuiste, tu casa, ¿no? Para vos tiene un valor superior a lo que probablemente alguien te la pueda tasar, pero ese valor no es tenido en cuenta por otra persona que quiera comprar su casa, porque el que se crió fuiste vos, el que estuvo ahí fuiste vos, el que tiene los sentimientos y recuerdos sos vos. Entonces, muchas veces ocurre justamente esa diferencia entre el valor de tasación, que es el valor que se correspondería a que haya una oferta por ese tipo, o sea, que haya demanda para ese tipo de propiedad, y el valor que la persona le quiere poner. Y en los sucesorios es incluso más complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces esos sucesorios, supongamos que tenemos tres herederos, ¿no? Y tenemos una única casa en venta. En general, esos 3 herederos con esa sola casa pretenden comprarse una casa cada uno. Eso es lo que comúnmente pasa. Siempre sienten que es poco, pero no se dan cuenta que es un único bien dividido entre 3, 4, 5 o más herederos, ¿no? Los sucesorios son bastante complicados. Ahí está el audio un poquito más largo explicándote. Vamos a ver qué es lo que nos comenta. Bueno, perdón, capaz lo dije muy rápido. Yo estoy en medio de la sucesión. Le contrato un tasador, viene de distintos lugares, vienen, ponele $100.000, valor de la casa en la sucesión. Y pagás impuestos sobre eso para hacer la transferencia de la casa del sucesorio. Pero cuando vos querés vender la casa, ponele, ese valor ya no es así. Se tributa sobre $100.000 que se va a declarar en la sucesión y después en la realidad no es así. Y para aclarar otra cosa, en teoría yo no estoy, yo en la realidad estoy en ser inundable, pero la casa está en cota 30, o sea, estoy fuera de lo que tendría que ser inundable. Bueno, ese es un tema muy particular. Claro. Lo de la cota 14, amerita profundizar vos estás en cota, no debería ser inundable, pero bueno, las inundaciones son las inundaciones, digamos. Exactamente. ¿Se entendió más o menos lo que te Sí, comentó? En realidad cuando él hablaba, entiendo, de lo del valor de la tasación, probablemente esa tasación no haya sido realizada en el mismo momento de mercado. Los sucesorios muchas veces demoran un tiempo prudencial y en general, lo que él cuando está hablando de tributación probablemente está hablando de los honorarios que paga por hacer toda la sucesión, que eso no tiene que ver con los impuestos, por ejemplo, ¿no? O sea, porque los impuestos siguen corriendo, los impuestos que venían de la casa, y eso tiene que ver en realidad con el acuerdo que tenga con el profesional interviniente. También podría pedir la regulación de honorarios, por ejemplo, si le parece que le están cobrando honorarios muy altos o si no es lo que acordó, pero no tiene en sí que ver el valor de tasación que él refiere, digamos, con el valor de venta. Puede haber sido en un momento totalmente distinto. Es decir, si nosotros, por ejemplo, la casa lo hubiéramos tasado el año pasado, probablemente, y la vende este año, probablemente tenga una diferencia en valor, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces los sucesorios son muy largos, a veces las partes no se ponen de acuerdo, entonces después hay como una sucesión de distintos acuerdos que hacen entre los propietarios para poder vender esa propiedad. ¿Me explico? Perfecto. Te decía, hoy habíamos quedado un poquito colgado. Me llamó mucho la atención entre Pérez Castillo, entre Catamarca y Alberdi, 3, 4 casas seguidas a la venta. ¿Tiene algo que ver esto con lo que va lamentablemente a suceder? Ojalá que no, es una expresión de deseo, pero todo hace pensar, pues está cerca del arroyo y sí, zona inundable. Podría ser como no, digamos. Hay muchas casas que tienen más de una propiedad a la venta. Es probable que tenga que ver con todo lo que tiene que ver con la inundación que se viene, pero bueno, no necesariamente desconocemos los motivos en realidad por los cuales esos propietarios ponen esas propiedades a la venta. A veces ocurre también que hay propiedades que entran, por ejemplo, en un sucesorio y ese propietario tenía más de una propiedad en la cuadra, entonces hay coincidencia. Y a veces hay una suma de propiedades que alguna propiedad, no sé, por ejemplo, estaba desde el año pasado a la venta o desde más de 3, 4, 5 años a la venta, porque en realidad el valor de mercado no se correspondía con lo que la gente estaría dispuesta a pagar, y se empiezan a sumar propiedades en cuadra. Hay mucha gente que viene a Concordia y le llama la atención la cantidad de propiedades que hay a la venta en relación con otras ciudades, y tiene que ver un poquito con esto, ¿no? Que hay en algunos momentos de mercado que los propietarios
querían un valor que no se correspondía con lo que están dispuestos a pagar, entonces pasan 10 años y después la gente ya directamente no pregunta. Es mentira esas propagandas que dice donde respetamos el valor sentimental de tus cosas, cuando compran las joyas, puro verso. Un gusto de que estés acá. Bueno. ¿Dónde los que han quedado algún tipo de pregunta, tienen alguna duda? ¿Dónde te pueden localizar? Bueno, nos pueden buscar en redes como Red Inmobiliaria Concordia, en Instagram o en Facebook, y ahí, bueno, pueden contactarse conmigo o con cualquiera de los integrantes de la Red Inmobiliaria, exactamente. Es difícil tasar el valor sentimental. Y es lo más difícil para explicar. de explicar. Vos sabés que después con el tiempo la gente lo entiende. Nos ha pasado con propietarios que, no sé, tenés una diferencia de 20, 30 mil dólares. Y vos decís, pero es que es mucha la diferencia no venir. Y poco a poco. Pero cuesta mucho más, Marcelo, cuando la gente no está dispuesta a vender. Cuando están tomando esa decisión muchas veces, por estos casos que te digo, que hay un montón de propietarios que pensaron en que en esa casa iban a venir los nietos con los hijos, etcétera, y cambió toda la dinámica y son ellos los que se tienen que trasladar. Entonces esa casa donde vos construiste, pusiste el ladrillo, te costó tanto esfuerzo, claro. Ahí es donde hay una más. Exactamente, ahí es donde... Un extra de 30 mil dólares de diferencia. Sí. No, y después probablemente viene algún hijo que ya no vive acá y que vende la casa a mucho menor de precio o valor de mercado porque quiere terminar y irse con el dinero a otro lado, ¿no? Sí, después la madre, los parientes va a decir, la regaló. Muy común también eso. También es común. Un gusto. Bueno, muchas gracias, Marcelo. María Laura, que estés acá, que estés representando a la red inmobiliaria, que la gente pueda acercar y llamarte y hacer las consultas y sobre todo ver la cuestión legal que no cuesta mucho. Hay que hacer lo que corresponde técnicamente, aunque pierda algo de guita en el camino. Exactamente. Bueno. Es así. Es así. Justamente. Gracias. Bueno, que estén Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Señores, 19:32 minutos, nos vamos a la pausa. Ya llegó a los estudios el intendente de la ciudad. Vamos a estar hablando en un ratito nada más. Hablando sobre lo que se viene para Concordia. Vamos a aprovechar minuto a minuto dentro de las posibilidades de poder leer algo de lo que ustedes escriban al 154-200-885. Ya hay algunos llamados desde ayer cuando anunciamos que venía, así que en un par de minutos está Francisco Ascué aquí sentado. Somos el viento que lleva la música, pero tú eres la vela que marca el rumbo.